Buenas compañeros, mi nombre es Verónica Narváez, soy estudiante de la Institución Educativa Técnica en Promoción Social de Rosario, perteneciente al grado 11 y junto con mi compañera Alejandra Betín hicimos este video con el fin de hablarles de un personaje que marcó la historia con su historia y pensamiento. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Francis Fukuyama. Empezaremos hablando un poco sobre la biografía de este gran personaje, seguido del pensamiento de su tesis y uno de sus libros. Biografía. Nace en Chicago en el año 1952, politólogo estadounidense de origen japonés, doctor en ciencias políticas y catedrático de economía política internacional. Perteneció al grupo de los neocons, donde se destacó como una de las figuras centrales de gran influencia. Este grupo era neoconservadores que influían en los mandatos. Pensamiento. Francis Fukuyama. El pensamiento de Fukuyama tiene un marco histórico bastante preciso. Desarrolla a partir de 1989 en Occidente. También el ensayo de Fukuyama constituye un intento de explicación del acontecer del último tiempo. El liberalismo económico y político, la idea de Occidente. La tesis central. El pensamiento de Fukuyama tiene un marco histórico bastante preciso. Trata de la coyuntura desarrollada a partir de 1981 en Occidente. El inicio del desmoronamiento de los regímenes del socialismo real en Europa del Este. Se trata ya no de una simple consistencia. El fin de la historia y el último hombre. Como parte de un ensayo anterior, en 1989, El fin de la historia se publicó en la revista de los internacionales de National Interest. Fukuyama explicaba el truco de las democracias liberales como efecto de la caída del comunismo. Así, el fin de la historia se interpreta como el fin de la guerra, la revolución social. Visualizar el futuro de la humanidad es una tarea muy ingrata. Casi nadie acierta. Sabemos que muy pocas personas o instituciones son realmente capaces de anticipar lo que va a pasar en el mundo. Mi invitado de hoy pertenece a este exclusivo club que podemos llamar historiadores del futuro. Les hablo de Francis Fukuyama. Hace 22 años anunció el final de la historia, una teoría expuesta en un libro con ese título que entonces creó mucha controversia. Su argumento central era que la tendencia dominante en el mundo era ir hacia la democracia y hacia la economía del mercado. Hoy, 2 décadas después, vemos que en efecto la democracia ha avanzado más que nunca. Claro que siguen habiendo dictaduras y que hay gobiernos socialistas que nacionalizan empresas y controlan la economía tanto como pueden, pero son cada vez menos. Pero Fukuyama no se ha quedado en estas teorías nada más. Ha publicado libros muy importantes, por ejemplo, sobre la confianza entre la gente y cómo la falta de confianza tiene un enorme problema y genera enormes problemas para los gobiernos y para la vida de sociedad. Y hace poco presentó un importantísimo ensayo actualizando sus ideas sobre la más probable evolución del Estado y del mercado. ¿Hacia dónde vamos? Fukuyama es sin duda uno de los más controvertidos y conocidos historiadores contemporáneos. Esta fue la conversación que tuve con él cuando coincidimos en una conferencia en Cartagena, Colombia. Miren. Hace 25 años usted escribió un artículo que resultó ser muy influyente. Usted lo tituló El fin de la historia. ¿Cómo es eso de que la historia termina, que la historia tiene fin? Muchos historiadores han tenido una percepción de la historia como un proceso de modernización continua. Su idea es que las sociedades se mueven de la caza y la recolección a la agricultura y luego a la industrialización. Y la pregunta es, ¿qué hay al final de ese proceso? Durante unos 100 años la respuesta de todos los intelectuales progresistas era que el proceso termina en alguna forma de socialismo o comunismo. Y en 1989, yo simplemente miré al mundo y concluí que no llegaríamos ahí. Parecía que el fin hacia el cual nos estamos moviendo era en realidad hacia algún tipo de democracia liberal y economía de mercado. Si la modernización realmente lleva a un fin, es ese.
y no el socialismo. Sus críticos se burlaron mucho de usted, dijeron que era una insensatez eso de estar diciendo que la democracia y los mercados iban a ser el modelo favorito, el modelo escogido por la humanidad. ¿Usted cree que sus críticos tenían razón? Sí, claro, pero yo nunca argumenté que esto iba a establecerse inmediatamente en todas partes. Y creo que mis críticos no se dan cuenta cuánto se ha transformado el mundo en las últimas 2 generaciones. Denos ejemplos de esa transformación del mundo tan grande que usted habla. ¿En qué está pensando? Empecemos por la economía. Entre 1970 y el 2008, cuando ocurrieron crisis económicas, el tamaño de la economía global se cuadruplicó. Y sucedió precisamente porque era un sistema global integrado por el comercio y la inversión. China, India y todos esos países con economías emergentes no habrían prosperado sin participar en el mercado internacional. En términos políticos, pasamos de 35 o 40 democracias en el año 1970 a unas 120 hoy en día. Y eso es un gran logro. Usted ha pronosticado en un artículo reciente que en las próximas décadas el mundo, la manera de gobernarse de muchos países se va a parecer más a las democracias que existen en Europa y la de Estados Unidos que a los autoritarismos, las autocracias que existen en Rusia y en China y en otros países. ¿Usted está seguro de esto? Creo que tanto China como Rusia tienen grandes contradicciones internas porque no responden realmente a sus propios ciudadanos. China puede tomar decisiones sorprendentemente rápidas, pero al final lo hace a costa de grupos muy importantes en su propia sociedad. Y a la gente no le gusta ser tratada así. Entonces hay una creciente indignación. Ellos podrán mantener ese sistema siempre y cuando puedan seguir expandiendo las oportunidades de empleo, pero eso no va a suceder para siempre. Eventualmente la economía china se va a desacelerar y creo que en ese momento tendrán problemas. En el 2011 usted publicó otro libro que tuvo mucha influencia, Los orígenes del orden político, donde usted traza la historia de la política y de las instituciones desde la época muy primitivas del ser humano hasta la Revolución Francesa. Cuéntenos, ¿qué encontró? Bueno, el proyecto empezó porque yo sentía curiosidad sobre algo que llamé llegar a Dinamarca. No quiero decir realmente el país de Dinamarca, sino un lugar idealizado que es democrático, próspero, con bajos niveles de corrupción y muy pacífico. Y por todo el mundo queremos convertir a países como Haití, Somalia o Afganistán en una versión de Dinamarca, pero no sabemos cómo lograrlo. Me pareció que parte del problema es que no entendemos cómo Dinamarca misma llegó a ser así. Entonces pensé que sería útil apreciar lo difícil que es llegar a tener instituciones modernas y lograr responder la pregunta ¿de dónde viene el Estado? ¿De dónde vienen la ley y el orden? Y ese es el proyecto en el cual he estado trabajando. Usted ha tenido un largo interés en América Latina, usted ha estudiado estos países, ha investigado, viaja con frecuencia a América Latina. ¿Cómo ve usted América Latina en el contexto de estos libros que usted ha escrito y este análisis que usted hace de dónde va a hacer, de la dirección a la que va el mundo? Creo que América Latina es un muy buen ejemplo de esto porque gran parte de la lucha latinoamericana en las últimas 2 generaciones ha sido una lucha por la democracia. Proteger al Estado de las dictaduras militares de los 60 y los 70 fue una lucha muy noble que ha sido exitosa. Y en una gran parte del continente la existencia de la democracia se puede dar por hecho. Lo que no se puede dar por hecho es tener un Estado que pueda realmente cumplir con sus funciones. En México, que ahora es democrático, el monopolio del PRI fue roto finalmente, pero no pueden proteger a sus ciudadanos de los narcotraficantes. Brasil, un país económicamente muy exitoso, tiene muchas dificultades dándole infraestructura básica a sus ciudadanos. Y en América Latina usted ha escrito mucho, ha documentado las nefastas consecuencias que tiene la politización de las instituciones públicas. Organizaciones públicas que deberían estar más allá de los conflictos partidistas, pero que en América Latina forman parte y son capturadas por ese conflicto y funcionan peor por eso. Usted tiene un muy buen ejemplo que tiene que ver con las policías. Cuéntenos. Esa es una excelente comparación. En México hay un sistema político clientelar, donde la Constitución no permite la reelección de alcaldes. Entonces, cada vez que se elige un alcalde nuevo, la fuerza policial es renovada. Eso quiere decir que los policías que enfrentan a los narcotraficantes no son profesionales. Están muy mal pagados y mal entrenados. Los problemas que esto ocasiona a México contrastan con la experiencia de Colombia. Para controlar los niveles de violencia, Colombia profesionalizó la policía. Se creó una policía nacional más efectiva, mejor pagada
y mejor entrenada. Y desde su perspectiva, ¿cómo ve América Latina? Me siento optimista con base a su desempeño hasta ahora. Creo que todos los que viven en un país latinoamericano entienden los problemas y los obstáculos, pero si uno mira a América Latina con una perspectiva más amplia, ha logrado un proceso increíble, incluyendo su capacidad para gobernarse. Controlar la violencia es uno de los retos al que se enfrentan muchos países latinoamericanos. Y países como Colombia han logrado demostrar que esto sí se puede conseguir si se le dedican suficientes recursos, energía y talento. Frank Fukuyama, el controversial profesor Fukuyama, usted puede estar en desacuerdo con sus ideas. De lo que no podemos estar en desacuerdo es que estamos en presencia de uno de los pensadores más influyentes de nuestros tiempos. Muchas gracias, Frank Fukuyama. Thank you very much. Al regresar, nuestra genialidad memorable, que esta vez la dedicamos a un político que dice haber encontrado la causa de todos los divorcios. No se vayan.